Bueno, buenos días, hermanos. Bienvenidos a una nueva reunión. Feliz año nuevo para todos. Qué lindo es comenzar el año alabando al Señor, sirviéndole, con esta canción que hace mucho que no hacemos. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, llenaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a cantar al Señor esta canción. ¿Acompañan ahí con las palmas? El
fidelidad, que tu fidelidad es grande, Dios, es grande, Dios, es grande, Dios, es grande, Dios. Al ver las estrellas y las arenas de la mar, sé que tú sabes cuántas son. Cada cabello en mi cabeza contaste, Señor. Me has demostrado que tu perfecto amor, que tu perfecto amor es grande, Dios, es grande, Dios, es grande, Dios, es grande, Dios. Quiero proclamar tu gran amor por la mañana y por las noches declarar que tu fidelidad, que tu fidelidad es grande, Dios, es grande, Dios, es grande, Dios, es grande, Dios. No hay nada como alabarte, no hay nada como adorarte, no hay nada como alabarte, Dios. No hay nadie como tú, no hay nada como alabarte, no hay nada como adorarte, no hay nada como alabarte, Dios. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Amén. No hay nadie como el Señor y le cantamos porque ha sido fiel. Y hemos dejado un año atrás y el Señor ha sido fiel y sigue siendo fiel. Y por eso le cantamos y le cantamos porque lo amamos. Amén. Es por tu amor que hoy tengo tu perdón. Es por tu amor que puedo descansar en ti. Por tu poder que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús.
se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida. Canto de tu amor, canto de tu poder y canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Pablo en el libro de los Colosenses decía: gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y por fe es que lo vemos. Así que cantamos este himno todos juntos. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Señor Jesús, te agradecemos, Padre,
porque podemos, Señor, confiar en vos, porque confiamos en tu promesa, Señor, porque queremos, Señor, tener firmeza, Señor, en vos, que sos nuestra roca. Ayúdanos a estar siempre arraigados, Señor, a vos. Gracias, Señor, por la fe que depositas en nosotros, que pueda seguir aumentando cada día más. Y gracias porque por esa fe podemos verte y confiar en vos. Te agradecemos por esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Muy buenos días, ¿cómo están? Feliz año nuevo. Gracias, igualmente. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, qué lindo es comenzar un nuevo año y comenzarlo en la casa del Señor. La verdad que no sabemos qué nos espera en este 2021, pero sí sabemos que el Señor estará con nosotros. Bueno, vamos a empezar una nueva serie, año nuevo, serie nueva, y vamos a estar meditando en el libro de Santiago. Vamos a estar en este libro durante el mes de enero y febrero y vamos a introducirnos en un libro que es sumamente práctico. ¿Quién ha leído alguna vez el libro de Santiago? Bueno, casi todos, ¿sí? Y es un libro tan bonito porque hay algo que hace y es confrontarnos con nuestra fe y confrontarnos en el hecho de si estamos practicando todo aquello que decimos creer. Es un libro tan lindo porque cuando uno lo lee, no puede decir, esto no lo entiendo. ¿Ven? Hay libros que uno los lee y es como complejo por ahí comprender algunas cosas, pero en el libro de Santiago, por ejemplo, cuando habla de la lengua, es como que va al hueso, Santiago, ¿sí? Y nos confronta con nuestra identidad, nos confronta con nuestra práctica diaria. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Hoy día vamos a estar solamente en la introducción, vamos a ver un versículo. El versículo 1, pero sin duda que el Señor quiere hablarnos a través de este verso. Vamos a ir al Señor en oración. Te agradecemos, Señor, por el amor que tenés para con nosotros. Y gracias porque nos permitís abrir tu palabra en este día. Gracias, Señor, por tu fidelidad a lo largo del año 2020 y gracias porque sabemos que estarás en cada paso, en cada día, en cada hora, Señor, en cada minuto, a lo largo de este año que hemos comenzado. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu revelándonos aquellas cosas que debemos cambiar en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y vamos a comenzar con la clasificación de este libro. Santiago es una epístola general. Hay otras epístolas generales o se las mencionan también como epístolas universales. ¿Qué significa esto? Que no está destinada a una región específica, sino que es para cualquier región. Sí hay un público específico, pero hay algo que nos dicen todas las epístolas universales y es que podemos, cada uno de nosotros, ¿sí?, tomarla como propia. ¿Sí? No está dirigida a Éfeso ni a Corinto, está dirigida a un público muy general. El autor. ¿Quién piensa que es el autor? A ver si están conmigo, porque Santiago, muy bien. Y dice el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago es, podríamos decir, una traducción castellanizada del nombre Jacobo. Viene de Sanctus
y Jacobus, que significa Santo Jacobo, o podríamos decir, abreviándolo, Santiago. En la versión Reina Valera no va a encontrar nunca el nombre Santiago, ¿sí? Ya que es una traducción al griego. Pero esta sería nuestra versión de el Santo Jacobo, Santiago. Ahora, ¿qué Santiago es? Porque hay varios Santiagos en la Biblia, por lo menos hay 3. Miren, vamos a buscar algunos versículos. Santiago, hijo de Zebedeo, en Marcos 1:19. A ver, vamos a ir ahí. Marcos 1:19. Y dice, el Señor está llamando a los discípulos, va a llamar a 4 pescadores, y dice, pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, ahí está el primero, ¿ven? Hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Este Jacobo era el Jacobo que era hermano de Juan y formaba parte como del círculo íntimo del Señor Jesús. Vieron que estaba Pedro, Jacobo y Juan, o en las canciones de la escuela dominical, Pedro, Jacobo y Juan en un barquito, ¿o no? Es muy vieja esa canción, no, ninguno la escuchó. Bueno, él era del círculo íntimo, pero este no es el Jacobo que escribió la epístola de Santiago, ya que este Jacobo vemos su muerte en Hechos capítulo 12, donde es muerto por Herodes, ¿sí? A través de una persecución de la iglesia, vemos que muere muy tempranamente este Jacobo. Hay otro Jacobo, Marcos 3:18. Marcos 3:18. Voy a pedir un vasito de agua, si puede ser. Marcos 3:18. Y dice, está también el Señor eligiendo a los 12 discípulos, y dice, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Vemos que es distinto, ¿sí? El otro era hijo de Zebedeo, este es hijo de Alfeo. También era del grupo de discípulos, pero no es el Santiago que escribe la epístola de Santiago. ¿Quién es entonces? Bueno, algunos ya lo saben. ¿Quién es este Santiago? El hermano de nuestro Señor Jesús. Alguno dirá, ¿cómo? ¿Jesús tenía hermanos? Sí, la Biblia lo dice en Marcos capítulo 6. Vaya al capítulo 6. Jesús llega a Nazaret y está teniendo allí parte de su ministerio. Y el versículo 3, las personas cuando lo ven y lo escuchan hablar, dice, pero ¿no es este Jesús el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, gracias, de José, de Judas y de Simón? ¿Lo ven? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es muy claro aquí que Jesús tenía más hermanos. Y cuando menciona a Jacobo, lo pone primero en la lista de sus hermanos. En el griego, cuando uno pone a una persona antes, significa que tiene como cierta preeminencia por sobre los demás. Por lo tanto, podríamos decir que luego del Señor Jesús, el hermano que sigue es Jacobo, es Santiago. Es decir, que cuando Jesús se ha ido a su ministerio, muchos que calculan que quien se ha hecho cargo de la familia es Jacobo, porque se presume que José ha muerto muy tempranamente también. Entonces allí tenemos un poquito de la vida de Santiago. Es todo, entre paréntesis, el decir que Jesús tenía hermanos. Para algunos teólogos católicos, inclusive para algunos anglicanos y algunos luteranos, es todo un tema, porque va en contra de la doctrina de la virginidad perpetua de María.
pero como verán, es muy clara. Y cuando uno va a la Biblia Jerusalén, a la Biblia católica, encuentra el mismo término, que eran hermanos. Les doy algunos datos, ¿cómo se defiende esto desde el catolicismo? Bueno, vamos a tener que darle una cuota a favor, y es que la palabra griega para hermano es muy similar a la palabra griega de primo. Pero cuando nosotros vemos el contexto del versículo, y también por lo que dice la tradición de la iglesia, cuando dice, no es este el carpintero, y empieza como con un orden, ¿no? Cuando dice, no es este el carpintero, versiones antiguas lo relacionan inmediatamente a José, el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano de, es como que empieza una decantación de la familia, ¿sí? Entonces, así se defiende esto en el ámbito teológico del católico, ¿no? Bueno, cerramos paréntesis. Isaías, ¿a quién está dirigido? Los destinatarios de esta carta. Bueno, ahí dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Bueno, todos coinciden que es una carta de un judío escrita a judíos. De la dispersión significa judíos que están por todo el territorio de Palestina. Han sufrido una persecución y hay otras razones políticas también que los ha llevado a dispersarse. Entonces esta carta va a todos ellos que están un poco dispersos, ¿sí? Muy bien. ¿Es una carta para los dispersos? No. Es una carta exclusivamente para este escenario. Muy bien. El tiempo en el que se escribió esta carta. Se estima que más o menos ha sido entre el 44 al 47 después de Cristo. ¿Sí? Es interesante. Bueno, este miércoles terminaron de rendir los de Panorama del Nuevo Testamento, o tuvieron la última clase en realidad. Bueno, capaz que este dato lo saben. Este libro, Santiago, es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Sí? Hay algunos que se confunden con Marcos, pero en realidad Marcos es el primer evangelio escrito. Pero el primer libro escrito del Nuevo Testamento es Santiago. Hay algo que me encanta de Santiago y que ustedes van a ver lo práctico y rápido que es. Ven que hay personas que usted le pide algo y pueden demorarse una eternidad. ¿Sí? Bueno, Santiago es muy rápido. Pareciera que es el primero en todo, en algunas cosas que vamos a ver. Santiago no creía en el Señor Jesús, vamos a ver, pero cuando él se convierte al cristianismo, vemos que inmediatamente empiezan a suceder cosas. Es el primero en escribir una carta, el primero en poner las enseñanzas de Jesús en un libro. Y qué bueno es que nosotros fuéramos así, tan rápidos para obedecer. Podríamos decir también algo con respecto al estilo literario de esta carta. Es sapiensal. ¿Alguien sabe de dónde viene esta palabra? Más o menos. Sabiduría. Muy bien. Hay algunos que dicen que Santiago es el proverbio del Nuevo Testamento, por lo práctico que es. ¿Sí? Bueno, creo que a todos nos ha pasado. Es decir, que él va a hacer alusión al hecho de que la fe tiene que ser puesta en práctica, si no, es algo muerto. Esto se me apagó. Bueno, no importa. Vamos a seguir. Particularidades del libro. Particularidades que tiene este libro. El tema central de esta epístola es el cristianismo práctico. Otra idea y énfasis que hace es que la enseñanza de Jesucristo con respecto a la fe, solamente uno puede decir que la persona lo entendió
todo lo que dijo Jesucristo si acaso lo lleva a la práctica. La fe en Dios produce una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la vida contraria a la voluntad de Dios está inmediatamente señalando que uno no tiene fe en Dios. ¿Se entiende? Digamos, si yo digo que creo en Dios y que vivo acorde a su voluntad, pero en la práctica vivo mi voluntad, con esas acciones estoy diciendo yo no tengo fe en Dios. No importa lo que salga de mi boca, el tema son mis acciones. Por eso hemos denominado a esta serie Fe en Acción. El capítulo clave, casi todos coinciden. Muy bien. Ahí estoy, ¿no? El capítulo clave de este libro, casi todos coinciden en que es Santiago capítulo 2, donde dice este versículo tan conocido que la fe sin obras es muerta y que la fe se muestra a través de las obras. Palabras claves. Fe aparece 12 veces. La palabra obras aparece 13 veces. Hay una palabra que está ahí repetida y es hacedor. Se repite 5. Y hay una palabra que se repite 19 veces. ¿Saben cuál es? Hermanos. Esto es muy interesante porque Santiago, al transmitir esta carta, lo hace en un clima de familiaridad. Él les dice mis hermanos, hermanos queridos, amados, muy parecido al apóstol Juan en el tono de familiaridad de escribir. El apóstol Juan decía mucho hijitos. ¿Sí? Bueno. Pensamientos o frases claves. Aquí quisiera detenerme un poquito porque están como muy resaltadas a lo largo de todo el libro. Se las leo, algunas frases. El que dice haber depositado su fe en Cristo no puede tener un alma dividida. Eso lo vemos tanto en el capítulo 1 o en el capítulo 4. El alma dividida es el hombre de doble ánimo. Dice, el que ha puesto su fe en Cristo tiene que ser un hombre determinado. No puede andar deambulando de acá para allá. Diría el Señor Jesús, no puede servir a dos señores. Diría el profeta Elías, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? No se puede tener, el alma dividida significa tener dos pasiones. No se puede. Y en el capítulo 4, por eso va a decir, almas adúlteras. El que dice haber depositado su fe en Cristo, el que dice ser hijo de Dios, reflejará su identidad en medio de las pruebas. Esto se ve en el capítulo 1. Uno puede decir muchas cosas, pero ¿saben? Algo que hará relucir nuestro carácter es el tiempo de prueba. Y no significa que no vamos a estar tristes, pero allí se pone a prueba nuestra fe. El que dice haber depositado su fe en Cristo es un hacedor de la palabra. Eso es una frase y clave de este libro. Es un hacedor, no solo oidor. Decir ser hijo de Dios y ser un hijo desobediente, empedernido, obedecer parcialmente la palabra de Dios es vivir una mentira. Esto lo va a decir en el capítulo 2, cuando habla de la ley y dice que la ley es todo un conjunto. No es que yo elijo partes de la palabra para obedecer. No. O obedecemos todo, si desobedecemos algo, entonces estamos viviendo una mentira. El que dice tener fe en Cristo, pero no hace la voluntad del Señor, entonces debe cuestionar su identidad. El que dice haber depositado su fe en Cristo, esto lo vamos a ver en el capítulo 3 y capítulo 2 también, debe vivir una vida de amor al prójimo.
Santiago es algo que expresa muchas veces. El hecho de, y después vamos a ver un poco de la historia, lo que dice la historia de la iglesia con respecto a él, pero él era un defensor del pueblo. Él está muy involucrado con el pueblo. La fe sin obras es otra de las particularidades de este libro, una frase: la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe a través de tus obras. Muy bien. Decir que somos hermanos, porque es una palabra que se repite muchas veces, y a la vez practicar el chisme, la murmuración, la mentira, la violencia verbal o cualquier desenfreno en el uso de la lengua, es vivir un engaño. Eso lo vemos claramente en el capítulo 3. Me encanta Santiago, porque él es como que está confrontando la identidad. Dice, ustedes quieren saber cómo son, fíjense cómo hablen. Es como directo él, ¿no? Va a decir también que Dios no espera una religión, sino una relación. Y si acaso quieres mostrar tu religión, muéstralo en tu relación con las viudas, con los huérfanos, con el desamparado. Decir que somos hermanos y en la práctica, capítulo 4, vivir en celos, en envidia, en guerras, en competencias, en divisiones, y decimos que somos hermanos, eso es un engaño. Es muy claro Santiago en el capítulo 4. Wow, ya cambiamos de libro. El hombre, miren, esto es hermoso lo que dice Santiago. El hombre es como una fuente. El hombre malo se conoce por el agua amarga que destila. El hombre bueno se conoce por sus palabras de bendición. ¿No le hace acordar a algo que dijo el Señor Jesús? Es que estaba muy cerquita del Señor Jesús de Santiago. Al principio no le prestaba mucha atención, pero se ve que estaba sembrando la palabra. El Señor no dijo de la fuente, pero dijo del árbol. El árbol malo da frutos malos. El árbol bueno da frutos buenos. El Hijo de Dios da fruto en base al Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, etc. El árbol malo da fruto malo, como cuál también están en Gálatas 5. ¿Cuáles? Divisiones, fornicación, adulterio. Y esto es tan bueno porque no nos gusta esto que hace Santiago. Pero en definitiva, ¿qué está diciendo? Si ustedes quieren saber quiénes son, préstenle atención a sus frutos. Si mi fruto es el hábito de la fornicación y el adulterio, y a la vez yo estoy diciendo, yo soy hijo de Dios, ¿tendría que revisar o no? Santiago, en definitiva, está haciendo un acto de amor, es muy parecido a Juan en ese estilo literario, con respecto a la salvación. La salvación no simplemente es algo que se dice, la salvación es algo que se vive. La producción de un hijo de Dios o su fruto van de la mano con la salvación. Algo que también es particular de este libro es que no puedo ser amigo de Dios y a la vez ser amigo del sistema mundano. No puedo. No puedo. No, estoy con el alma dividida. Estoy sirviendo a dos señores. Tengo dos pasiones en mi corazón. No se puede. Penúltimo, no puedo intimar con Dios, almas adúlteras, ¿se acuerdan? No puedo intimar con Dios y a la vez intimar con
todo lo que mi concupiscencia, ¿sí?, me está invitando a hacer. No puedo. Porque el que está en Cristo ha muerto a esto. Porque el que está en Cristo ha crucificado su carne. Ahora, miren el último. El que dice haber depositado su fe en Cristo, no puede, este es el capítulo 5, no puede poner su confianza ¿en qué? Capítulo 5 habla de los ricos. Su confianza en el dinero. ¿Está mal el dinero? No. El que piensan que es malo, me puede prestar un poquito. El tema es el amor. El tema es nuevamente la relación. La relación que yo tengo con el dinero. Si allí está mi fuente de significado, si allá está puesta mi fe, si allá está puesta mi confianza. Si cuando no tengo el dinero, yo me siento insatisfecho, vacío, infeliz. Si he hecho del dinero un ídolo. Bueno, a lo que nos quiere llevar este libro, y puedo sentir, no sé usted, el tenor de Santiago, de vivan una vida de coherencia. Lo siento como desesperado a Santiago. Lo siento como frustrado de gente que dice creer en Jesucristo, que va a la sinagoga y canta salmos que los conoce de memoria a lo largo de la historia, que depositan sus ofrendas, que ayunan 3 veces al día, a la semana, y que a la hora de vivir su fe, viven algo totalmente distinto, hablando mal de los demás, olvidándose del huérfano, olvidándose de las viudas, olvidándose en definitiva de las palabras de Jesucristo. Santiago está denunciando. Santiago dice, no voy a usar recursos teológicos para mostrarles en realidad cómo se debe vivir. Me encanta porque podemos percibir esta desesperación de Santiago. Ahora, hay particularidades del autor. Lo primero que vamos a ver con respecto al autor es qué dice la Biblia sobre este Santiago. Lo primero es que fue alguien incrédulo. Y usted lo va a ver en Juan capítulo 7, versículo 5. En la fiesta de los tabernáculos va a decir la Biblia, porque ni aún sus hermanos creían en él. Qué difícil para el Señor, ¿no? De alguna manera se hacían reales las palabras del Señor donde dijo, no hay profeta en su propia tierra. La gente se volcaba a Jesús y creía en Jesús, pero él cuando llegaba a su ciudad no creían en él y cuando estaba con su familia pensaban que estaba loco. Y los hermanos de él con los que se había criado no creían en él. Vaya a saber las cosas que debe haber vivido el Señor Jesús en su niñez, con sus hermanos, con sus hermanas. Vaya a saber las cosas que le han dicho los amigos del barrio, porque Jesús siempre fue alguien determinado. Siempre vivió todo aquello que predicó. Y esto debe ser algo que nos lleve a meditar. ¿Saben por qué? Porque hay veces que la luz y las acciones justas de las personas que viven alrededor de nosotros confrontan nuestra oscuridad y nos molesta. No sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que terminamos criticando y hablando mal de la gente que está haciendo bien las cosas. Y hasta juzgamos su espiritualidad. Y qué triste que esto pase en casa. Estaba en un grupo pequeño este miércoles en el barrio La Favorita y dentro estábamos con toda una familia. Y están intentando cambiar, ¿no? Y están intentando poner hábitos
de leer la palabra todos los días. Y una de ellas, un miembro de la familia, me dice, es que yo tengo un problema cuando me quiero poner a leer la Biblia. Le digo, ¿y cuál es? Que pasa mi hermana y me dice, ya se está haciendo la espiritual. Y después pasa mi mamá, lees la Biblia, pero después insultas. ¿Tienen razón lo que le dicen? Sí, pero al fin y al cabo está intentando, recién está conociendo a Jesús y lo está intentando. Qué triste que esto pase en la casa. Que tal vez tu esposa o tu esposo sea llamado a un tiempo de oración y dedique un tiempo de oración todos los días. Y vos decís, ahora se pone a orar. Qué difícil, ¿no? O que ya sea tu hijo o tu hija o tu esposo o tu esposa vayan a servir a la iglesia. Y vos juzgás esos actos de espiritualidad. Es difícil. Hay una historia en la Biblia, Caín y Abel. ¿Qué le molestó a Caín? En definitiva, le molestó de cómo Dios veía con agrado lo que hacía Abel. ¿Y qué le dice Dios? A ver, Caín, si vos hicieras bien las cosas, ¿sí? No andarías con ese rostro, ¿sí?, tan cabizbajo. Y terminamos matando a nuestros hermanos. O vemos a alguien que alaba, que adora, o que ha tomado decisiones para con el Señor. Y lo vemos cómo está viviendo y nosotros terminamos juzgando. Dios quiera que eso no pase entre nosotros, ni en el círculo de nuestro hogar. Esto es sumamente triste. ¿Qué tendríamos que hacer? En realidad, ser contagiados con las acciones de aquellos que están haciendo bien las cosas e imitar su fe. Lo que tendrían que haber hecho estas personas, los hermanos del Señor, en vez de juzgar a Jesús, es imitar lo que él estaba haciendo. Y un consejo para aquellos que, como dicen ahora, se la están remando en dulce de leche, para tratar de seguir sirviendo, de seguir teniendo sus disciplinas espirituales en el hogar, tienen que seguirlo haciendo. Porque quiere el Señor que en algún momento a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos o a tus padres llegue un momento que la luz sea tan irresistible que se entregarán a Jesucristo. Como pasó con el Señor. Y esto pasó con Santiago. Fue transformado. Hay un cambio entre Juan 7, versículo 5, que ni aún sus hermanos creían en él, y en Gálatas, capítulo 1, versículo 18, dice, luego de 3 años más tarde, fui a Jerusalén, está hablando el apóstol Pablo, para conocer a Pedro, y me quedé 15 días con él. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿Y a quién quería conocer? A Pedro. El misionero más grande de la historia quería contarle a Pedro ¿qué? Su conversión. Acepté a Jesucristo. ¿Sí? Y me quedé 15 días con él. Se quedó 15 días con Pedro. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago. ¿Qué es Santiago? Del Señor. Epa, de incrédulo. ¿Y qué le dice ahora? Apóstol. Pasó algo en Santiago. ¿Y qué fue? Lo encontramos, no lo vamos a leer, pero lo encontramos en 1 Corintios 15. Jesús, luego de resucitado, se presentó ¿a quién? A Jacobo. Lo cambió el Evangelio. Lo cambió la resurrección de Cristo. Hay algunas tradiciones de la iglesia antigua que dicen que Santiago ya en el último tiempo ya estaba como siendo muy confrontado, sobre todo en el martirio de Jesús.
cuando vio cómo Jesús pasaba al martirio, él fue muy confrontado. Y bueno, pese a todo lo que él podía decir de Jesús, había un cariño especial. Era su hermano y al verlo, bueno, la tradición cristiana dicen que fue movilizado. Y él hizo un voto, dice Eusebio de Cesarea, que Santiago hizo un voto de que no comería nada, ni tomaría absolutamente nada, ni se echaría ungüento perfume durante 3 días hasta ver al Cristo resucitado. Él estaba haciendo un ayuno y se enfocó en la muerte, la crucifixión de Cristo. Y bueno, 1 Corintios 15 habla de que él se convirtió. Hay algo que vemos también. La Biblia dice que fue un referente activo de la iglesia. Vayan a Hechos capítulo 12. Hechos 12. Vemos que el apóstol Juan, se me mezclaron los apóstoles ya. El apóstol Pablo le va a contar de su conversión. Ahora, le va a contar de su conversión después de 15 días de haber hablado con el apóstol Pedro. Es decir que dice, anda, contale a Jacobo. En Hechos 12, en la primera parte del capítulo 12 vemos la muerte del hijo de Zebedeo, Jacobo el hijo de Zebedeo. Y en el versículo 17, vaya conmigo, luego de que es liberado Pedro de la cárcel, dice, pero él, haciéndoles con la mano señal, este es Pedro, que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. No importa quiénes son los otros hermanos, pero Hechos quiere dejar en claro que a alguien se le debían contar las cosas y es a Jacobo, ¿sí? Jacobo, casi todos, bueno, en Hechos capítulo 15 lo vamos a volver a ver a Jacobo. ¿Saben qué está haciendo? Está presidiendo el concilio de Jerusalén. Cuando había problemas con respecto a si todos aquellos judíos que decían que aparte de aceptar a Jesucristo había que circuncidarse, ahí está Jacobo, mediando. Está mediando. Bueno, lo vemos como un referente activo en la iglesia. Él tiene participación, su voz se escucha permanentemente y lo hace inmediatamente. Inmediatamente de convertido ya está involucrado en la iglesia. Esto nos habla de algo. Hay veces que pasamos años y años y no terminamos de ser activos en el cuerpo de Cristo. Uno dirá, bueno, pero Santiago era activo también socialmente. Sí, ya lo vamos a ver más tarde. Pero tenía los 2 escenarios completamente equilibrados. Él estaba involucrado con el pueblo, pero estaba involucrado con la iglesia. Lo vemos activo, era conocido. ¿Quiénes son los otros hermanos? No se saben los nombres porque tal vez no eran como referentes, pero Jacobo sí, era conocido por Pedro, por Pablo. Esto es un llamado a nosotros. Es un llamado a involucrarnos. No sé cómo ha sido el año 2020. Sí sabemos cómo fue. Pero tal vez ha costado involucrarse. Y bueno, nos vino un año un poquito de excusa, como diciendo, ¿y en qué voy a servir? Es difícil, ¿no? Bueno, yo creo que el Señor da diferentes posibilidades de servicio y a la iglesia no la detiene jamás una pandemia. Podemos seguir sirviendo al Señor. El Señor nos tiene que abrir los ojos y decir, che, la verdad que llevo años y estoy un poco sedentario. Llevo años y no estoy sirviendo al Señor. No solamente Él era un referente, fue una columna de la iglesia. Usted dirá, la palabra que usó, pero en realidad la usó el apóstol Pablo. Dice, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan,
que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. No era cualquier hombre Jacobo. Jacobo de alguna manera encomendó al apóstol Pablo. Jacobo era una columna. ¿De qué nos habla columna? Bueno, nos habla de estabilidad, nos habla de permanencia, nos habla de firmeza, nos habla de fuerza, nos habla de solidez, de dónde está parado. No era cualquier hombre este Jacobo. ¿Saben qué dice la tradición de la iglesia? Que Jacobo ha sido pastor de la iglesia de Jerusalén durante 30 años, mientras los apóstoles tenían el ministerio de la gran comisión de ir de acá para allá, de acá para allá y volver, alguien tenía que estar en Jerusalén, alguien tenía que recibir a las personas. Fue quien pastoreó a la iglesia infante en ese momento. 30 años de pastoreo. Y no llegó al año 31, ¿saben por qué? Porque lo mataron. 30 años de permanencia, de pastoreo, de solidez. Tal vez a muchos no los iban a encontrar en Palestina por la dispersión, pero hay alguien que seguro iban a encontrar si iban allí a la iglesia en Jerusalén. ¿A quién era? A Jacobo. ¿Por qué? Porque era una columna. Y una columna no puede estar divagando en si estoy, no estoy, si me voy, me quedo. Era una columna. Las columnas están cuando pasan las mayores catástrofes. Hay veces que uno ve una edificación y está en ruinas y todo se ha ido, pero hay columnas ahí. Medias heridas, pero están allí. Medias desgastadas, pero están allí. ¿Para qué? Para contar una historia, para decir es posible, porque las columnas estaban fundamentadas en un lugar, y es Jesús. ¿Es diferente una iglesia que está llena de columnas a una iglesia que está llena de turistas, o no? La columna requiere una identificación, una permanencia. Y no estoy hablando simplemente de pastoreo. Estoy hablando de que gente a lo largo de los años se ha sostenido fiel. Y si ustedes miran a su alrededor, por la gracia de Dios, aquí tenemos columnas. Allí tenemos a Amanda, tantos años sirviendo al Señor y es una columna. Tenemos a David, Élida, tantos años. No sé si vamos a encontrar otros hermanos, pero a lo largo de los años han permanecido fieles, ¿o no? Está Rosita allá. Tenemos a Sergio, tenemos a Gaby. Miren, allá está Lalo, tantos años en las iglesias. Tenemos a Luis, tenemos a Eva. ¿Hay columnas o no? Hay columnas. Hay gente que se identifica. Y quiere el Señor que llegue un momento en nuestra vida en donde yo quiero ser columna, no quiero ser un pedazo de teja que está allá. Quiero ser una columna. Pero eso requiere firmeza, requiere identificación. Y el Señor quiere esto. Miren, Claudina, tantos años. Estamos rodeados de columnas. Y es para que imitemos su fe. Es un llamado a permanecer fieles, a establecernos. Fue un defensor de la gracia. Algo que vemos en Hechos 15 es que él está lidiando con respecto a que no hay que sumar otra cosa a la salvación. Solamente se trata de Jesucristo. Y llegan a un acuerdo y fue gracias a la mediación de Jacobo. Ahí está, un defensor de la gracia. Fue un hombre fundamentado en la palabra. Pese a lo corto de la carta de Santiago, hay 4 referencias directas al Antiguo Testamento y hay 40 citas en el libro de Santiago indirectas que hacen alusión a toda la Escritura. Hay muchos eruditos
que hacen un paralelismo, no se los traje, pero lo pueden investigar, un paralelismo entre el Sermón del Monte, que es muy práctico, ¿sí? Y el libro de Santiago. De alguna manera, Santiago haciendo eco de las palabras de Jesús. ¿Qué dice la historia? Dimos el testimonio de la palabra. ¿Qué dice la palabra con respecto a Santiago? ¿Qué dice la historia acerca de Santiago? Bueno, fue llamado el justo. Esto se puede encontrar en el libro de Historia Cristiana de Eusebio de Cesarea. Son libros bien antiguos. Orígenes también escribió sobre él. Jacobo, como verán, si en la Biblia aparece 3 veces, imagínense en el barrio. ¿Sí? Entonces era un nombre muy común. Y se le tenía por costumbre sumar un adjetivo en base a la persona. ¿Sí? Así como, no sé, nosotros. A mí, David, el alto, no. Bueno, así, ¿ven? Le ponen un adjetivo. ¿Y en Santiago cuál era? El justo. Santiago, el justo. Parece que la integridad de Jesús le ha dado vuelta a la cabeza a Santiago. No sé si alguien conocía a Jesús como lo conocía a Santiago. Y los apóstoles han estado 3 años con él. Pero Jesús con Santiago han compartido niñez, han compartido muchas cosas. Santiago podría haber crecido tal vez, y no debe haber sido sencillo, en un tiempo difícil de su adolescencia diciendo estas comparaciones, ¿no? Imagínense, Jesús nunca cometía pecado y Santiago sí. Así fueras como tu hermano. No sé qué habrá pasado, pero inconscientemente era bombardeado con tanta luz de Jesús. Pero hay algo de que estamos seguros. Si Santiago, por lo práctico que es y lo radical en su libro, y al ver los frutos de Jesús, hubiera visto una contradicción en Jesús, no lo sigue. No lo sigue. Ha sido bombardeado con tanta integridad, hasta el punto, yo estoy seguro de que ninguno de los que está aquí llama a su hermano carnal como lo llama Santiago. En capítulo 2, versículo 1, dice, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Lo ve a Jesús como su Señor glorioso. Hay algo que me llama poderosamente la atención, y es esto. El testimonio de la palabra, es decir, lo que Dios dice, con lo que dice la historia y con lo que dicen los apóstoles sobre Santiago, coincide. E inclusive con lo que dicen sus enemigos. Ya lo van a ver más tarde. Santiago era el justo. Esto es integridad. Todos piensan igual de él. Cosas les pueden molestar, otras no, pero el barrio, Dios mismo, me hace acordar a Job. Job, dice Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job, el cual no hay otro temeroso de él y justo como él? Y la esposa, que está un poquito enojada, pero dice, ¿por qué no renuncias a tu integridad de alguna manera? ¿No? En la casa, Dios y los amigos, todos dicen, este es un hombre justo. Qué lindo sería esto de nosotros. Si le preguntáramos a nuestros vecinos, si le preguntáramos a nuestros hijos, si se preguntara en la iglesia. Algunos dicen, no, es que en la iglesia piensan algo. Bueno, se tendría que pensar en todos lados. Igual, en el trabajo, aquí y allá. Él era el justo. Él era el llamado Oblías. Así se le llamaba también. En algunos sectores, Santiago el Justo, y en otros sectores, Santiago el Oblías. ¿Saben qué es Oblías?
Oblías es protector. A Santiago se le llamaba el protector del pueblo. Saben que había llegado un momento en que Santiago tenía permiso para entrar al templo, dice Eusebio, y oraba durante largas horas por el pueblo. Se encerraba en el templo y oraba por su ciudad para que el Señor perdonara sus pecados. Wow. Saben que algo interesante de Oblías, mi hijo se llama Santiago y cuando le contaba esto, le abría los ojitos, le decían rodillas de camello. Había llegado tal punto en la vida de Santiago que tenía deformadas sus rodillas de tanto orar. Tenía una callosidad muy grande, sí, hay cuadros pintados de él, de sus rodillas, por las horas que pasaba orando. Wow. ¿Qué administración del tiempo distinta a la de nosotros? ¿Qué enfoque? Y tal vez alguno del barrio dirá, está perdiendo el tiempo este hombre con tantas cosas que hay que hacer. Y él está encerrado por horas orando. Este es un llamado, sin duda, a la intercesión. Es un año donde nos debe encontrar de rodillas. Y quiera Dios que seamos conocidos por callosidades en las rodillas. ¡Wow! ¡Qué tremendo hombre del Señor! Pero hay algo que veo. No es ningún sedentario, es un activo. Pero cuando no está en actividad, este hombre está orando. Vive en un equilibrio perfecto. Es llamado el mártir. La tradición dice, y se lo leo directo del libro de Eusebio de Cesarea, llevaron al justo hasta el pináculo del templo y le preguntaron por qué testificaba de Jesús como la puerta. Y él contestó, Jesús está sentado a la diestra del Padre y en breve regresará en las nubes en gloria. Fue tan poderoso el mensaje que transmitió en ese día que varios se convirtieron al Evangelio. En ese momento dijeron los del Sanedrín, esto es incoherente, los del Sanedrín mataron a Santiago en un tiempo de impas del gobierno romano. Y dice, lancen al justo. Con sus propias palabras se estaban condenando, ¿no? Muy parecido a nuestro Señor Jesús. No encontramos nada en él, crucifíquenle. Lancen al justo. Lo lanzaron del pináculo del templo y no murió allí. Y como no moría, agarraron garrotes y le empezaron a pegar. Y como no moría, empezaron a tirarle piedras. Él, con las fuerzas que quedaban, se arrodilló. Qué curioso esto. ¿Y saben qué empezó a orar? Una oración muy similar a lo de los mártires. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento, un sacerdote agarró y dijo, frenen esto. Y vino uno con un mazo, sí, hay pinturas justamente de la historia cristiana, y ven cómo le pegan a Santiago en la cabeza, y allí fallece. Cuando murió, ¿saben dónde lo enterraron? Al lado de la columna principal del templo. Este es un llamado a dar la vida. Poco se habla ya de morir de esta manera. Pero si hay algo que me impactó en mi niñez para seguir al Señor, fueron historias de misioneros que murieron por la causa de Jesucristo. Y hay tantos que hoy por hoy están muriendo así. Y uno dice, bueno, pero nosotros aquí en este país no somos perseguidos a tal punto de que nos maten. Pero dar la vida no significa solamente
que nos peguen un tiro. Dar la vida significa dar mi tiempo, estar a completa disposición del reino de Dios. Ser un soldado dispuesto a toda hora, en todo lugar. Es un llamado a vivir nuestros últimos días como columnas. Es un llamado a vivir nuestros últimos días en la casa de Dios. Es un llamado a vivir nuestros últimos días predicando el Evangelio. Y qué hermoso sería, no sé si a usted le pasa, pero alguno dirá, está loco. Pero prefiero morir de esta manera y no morir como el sacerdote Elías, sedentario, y que se caiga en una silla y se desnuque. Es tristísimo, ¿o no? Este hombre murió y su muerte habló de lo que creyó. Morir dando gloria a Dios. Morir alabando a Dios. Quiere el Señor que así podamos hacerlo nosotros. Y para terminar, ¿qué dice Santiago de sí mismo? Santiago no habla mucho de él. Pero dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él se describe a sí mismo como un siervo. La palabra es doulos, que significa esclavo. Santiago no se refiere a sí mismo como yo soy el hermano de Jesús. Qué prestigio le hubiera dado. Yo crecí con Jesús. ¿Quieren que cuente historias de Jesús? ¿Yo las conozco? No. Es más, si no hubiéramos indagado ni nos enteramos, ¿quién es Santiago? ¿Por qué él no lo dice? Tampoco se va a referir a él como el pastor de la iglesia en Jerusalén. Hay que indagar para darse cuenta. Él no usa sus títulos. Estamos en un tiempo de la iglesia donde los títulos abundan y cada vez son más grandes hasta llegar al punto de que ministros dicen que son querubines. Miren hasta dónde. Santiago dice, yo soy el doulos. Santiago se presenta como un esclavo voluntario y hay 4 implicancias con respecto a doulos. Implica una obediencia absoluta. El esclavo no tiene más ley que la palabra de su amo. No tiene derechos propios, es propiedad absoluta de su amo y vive para rendirle obediencia incondicional. Un doulos no tiene agenda. Un doulos está al servicio de su Señor. Implica también una humildad absoluta. Es la condición de un hombre que no piensa en sus privilegios, piensa en sus deberes, no en sus derechos, sino en sus obligaciones. Es la palabra doulos la que se refiere a un hombre que se ha perdido de sí mismo para enfocarse en un otro. Santiago vive una vida radical. Implica una lealtad absoluta. Es la posición de un hombre que no tiene intereses propios. Y lo último, esta palabra, lejos de ser un título deshonroso, es la que se aplica a las grandes figuras del Antiguo Testamento. Moisés se dice a sí mismo el Ebed, que es el siervo de Dios. Josué y Caleb, Abraham, Job, Isaías. La mayor gloria era ser un siervo, un esclavo voluntario. Es un llamado a una entrega absoluta. Y quisiera que mediten este versículo. Dice el apóstol Pablo, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios. Este versículo es sumamente profundo. ¿Saben qué está diciendo? Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta el sacrificio de Cristo, tomando en cuenta la entrega de Cristo y su misericordia y su gran amor, tomando en cuenta cómo Él se derramó, que tenemos el vino acá y tenemos el pan, cómo fue quebrantado todo lo que padeció por nosotros, tomando en cuenta eso, si lo tienen en mente, tomando en cuenta eso, entonces ustedes ofrézcanse de igual manera. De igual manera. Y fíjense lo concreto que es el apóstol Pablo. No dice ofrezcan su alma, no dice ofrezcan su mente simplemente, ofrezcan su cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros somos tramposos en nuestra entrega. Decimos al Señor, Señor, yo te voy a entregar mi tiempo, pero no le damos nada. Entrego mi alma, Señor, pero no tiene nada el Señor nuestro. El cuerpo es concreto. Jesucristo podría haberse entregado en alma, por supuesto. Podría haber dicho, bueno, mi mente se está sacrificando con ustedes, sí, pero el sacrificio fue concreto, corporal, físico. Nuestro cuerpo entero, todo debe estar entregado al Señor. No puede estar nuestra mente en un lugar y nuestra alma proyectándose en algo y nuestro cuerpo en otra cosa. Nuestra mente diciendo, Señor, yo te amo, te sirvo, pero en la realidad corporal y física estamos sirviendo otra cosa. Santiago se agarraría a la cabeza y diría, esto no puede ser. Porque la fe, el ser hijo de Dios, se demuestra en obras, se demuestra en rodillas, se demuestra en amor al prójimo, se demuestra poniendo en práctica, se demuestra con lo que uno dice, se demuestra no dándole rienda suelta al enojo, porque ahí no obra de la voluntad de Dios. Y ahí sí hablemos de identidad. Es un llamado, todo el libro de Santiago, a ser verdaderos discípulos, a no vivir en grises. Estuvimos este miércoles pasado cerrando el panorama del Nuevo Testamento y tuve la bendición de poder dar una charla de escatología y de Apocalipsis. Y algo que llegamos a la conclusión, llegará el día en donde los grises desaparecerán. Y cada vez esto se va anotando más. La prueba, la aflicción, la persecución va develando. El viento se va llevando la paja y va dejando columnas. Columnas. A eso fuimos llamados. A eso fuimos llamados. Un llamado a vivir la verdadera sabiduría que no tiene que ver con cuánto sabemos, sino con cuánto practicamos. Vamos a ir al Señor en oración y vamos a participar de estos símbolos. Estos símbolos nos hablan de una entrega concreta. Estos símbolos nos hablan de un sacrificio concreto, no abstracto, no imaginario. Nosotros hoy participamos de símbolos, pero símbolos de algo que fue real. El Hijo de Dios, entregado por cada uno de nosotros. La invitación de recordar su sacrificio es una invitación a entregarnos y derramarnos de la misma manera. Es hacer un análisis y decir, ¿dónde está siendo derramado hoy mi cuerpo? ¿A quién le estoy entregando mis años y mi vida?
Lo mejor debe ser entregado al Señor en la plenitud de su edad. Estos símbolos nos hablan que en la plenitud, en lo mejor de la edad de Jesucristo, Él se entregó completamente. Que al participar de este pan y de este vino, nosotros nos derramemos de la misma manera para con nuestro Señor. Señor, estamos delante de tu presencia, confrontados, Señor, por cómo hombres como Jacobo te siguieron. El impacto de tu persona, Señor, el impacto de tu luz, el impacto de tu sacrificio y resurrección, lo llevó a Jacobo a que no le quedaba otro en la vida, solamente vivir para ti. Oh Señor, queremos meditar en este día en tu sacrificio y resurrección para que vivamos de esta manera, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y siguiéndote. Obra, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón. Bendecí, Señor, este pan, figura de tu cuerpo, en el nombre de Jesús.